Amén. Con gratitud a Dios quisiera poder entregar a ustedes en esta hora algunas palabras, por supuesto esperando que el Señor nos pueda guiar para que en todo esta palabra pueda ser una palabra que hable a nuestras vidas. Siempre es importante, ¿verdad?, que podamos interpretar en los mejores términos lo que el Señor quiere que podamos transmitir. Y bienaventurados también son los que escuchan la palabra del Señor y lo hacen con disposición de corazón y de espíritu. Hoy quisiera referirme, quizás lo hemos hecho en alguna otra ocasión, pero considero que es importante por los tiempos que estamos viviendo. Quisiera referirme a una de las profecías, verdad, que tenemos de manera muy recurrente en la Santa Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que de todas las profecías que se predijeron sobre Jesús de Nazaret, sobre el Cristo en la Escritura, muchas ya se han cumplido y son credenciales ciertamente de que Jesús de Nazaret verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Todo esto se cumplió en su persona. Haciendo un análisis objetivo de su vida, no podríamos dudar de que Jesús efectivamente es el Cristo prometido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Toda su vida prácticamente fue predicha por los profetas y todo lo que dijeron los profetas se cumplió perfectamente, cabalmente en la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay profecías sobre el Cristo que aún en nuestro tiempo, en nuestra dimensión de tiempo, no se han cumplido. Y me refiero de manera especial a aquella que habla de que el Señor Jesús ha de venir otra vez. La segunda venida del Señor Jesucristo, de la cual yo creo que usted también ha escuchado en muchas ocasiones. Aún hay expectación en la Iglesia de Cristo sobre este evento, del cual no se sabe cuándo ha de ocurrir. Dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir por su pueblo. Entonces hay una expectativa, una santa expectativa del pueblo de Dios mientras eso puede ocurrir en algún momento. Hay temas que son muy importantes y muy recurrentes en la Escritura. Tenemos temas como por ejemplo el nuevo nacimiento. Tenemos el arrepentimiento, la salvación, el tema de la iglesia, etcétera. Son muchos temas, muchas doctrinas que podemos extraer de la Santa Escritura. Pero cuando habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, realmente la palabra de Dios es enfática. ¿Por qué digo esto? Porque, escúchelo bien, hay casi 400 referencias a este evento en la Biblia. Y digo esto para que podamos entender la importancia que le da la Escritura a este evento. Podría citar algunas cifras para comparar este tema con otros, pero creo que nos vale mencionar simplemente que este tema es muy relevante dentro del contexto de la palabra de Dios. Por lo tanto, una de las verdades más gloriosas y emocionantes de la Biblia es justamente la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora mucho se dice que el cumplimiento de esta profecía estaría prácticamente a las puertas a juzgar por las señales. Es probable, he escuchado decir a alguien, que seamos la primera generación que tal vez seamos testigos de este acontecimiento maravilloso. Bueno, no importan cuántos años pasen desde que se predice el acontecimiento hasta su cumplimiento, el Señor no está limitado por el tiempo. Usted y yo sabemos eso. Su primera venida se profetizó 700 años antes por el profeta Isaías, antes de su cumplimiento, 7 siglos antes, 750 años antes de que el Mesías hiciera su arribo por primera vez en este mundo. Este profeta dijo que el Mesías
entraría al escenario mundial no como lo hemos hecho usted y yo, a través de un padre, de una madre, sino que la madre del Mesías sería una mujer virgen, una doncella. Sin embargo, ocurre algo del todo preocupante. Y es lo que dice Juan capítulo 1, cuando habla acerca del advenimiento del Mesías. Cuando el Señor viene y nace allí en Belén de Judea. Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Se da cuenta? La gran tragedia de la humanidad no solo pasa por su pecado, sino por no reconocer la luz que viene de Dios para traer paz, para traer reconciliación y salvación. Es dramático el contenido de este pasaje cuando dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí cuando habla de los suyos se refiere en primer lugar a la nación judía, la nación que Dios había escogido para que fuera precisamente la portadora de esa luz, la lámpara de Dios en medio del mundo en tinieblas, y por supuesto también luego el mundo tampoco le conoció, porque el mundo ha rechazado sistemáticamente la provisión de Dios para salvación. ¿Cuántas veces se predica el Evangelio y simplemente la palabra va a dar a oídos sordos, a corazones duros? Y esta es la gran tragedia de la humanidad. No solo que ha pecado y está condenada por el pecado, sino que la única posibilidad de ser salvos simplemente no han logrado entenderlo, no han logrado comprenderlo, no han logrado dimensionarlo en la persona de Cristo el Señor. Cristo Jesús vino al mundo, caminó entre los hombres, proclamó las buenas noticias de salvación, hizo señales y milagros, multiplicó los panes y los peces, sanó al ciego de nacimiento, resucitó a Lázaro, y podríamos seguir nombrando una cantidad de eventos que marcan el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Sin embargo, el mundo no lo conoció, no por mera ignorancia, sino por rebeldía, que es aún peor. Lo rechazaron y lo siguen rechazando. Fue crucificado. Lo exhibieron públicamente como un vulgar criminal en medio de dos ladrones, y el Señor accede a todo ese sacrificio porque Él sabe que allí se abre el camino de paz y de redención delante de Dios el Padre. Ese Cristo Jesús que fue clavado en una cruz y que murió y que fue sepultado, resucitó al tercer día. Triunfó sobre la muerte y el Hades. Y la resurrección de Jesús es la mayor credencial de que en efecto Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Mediante su sacrificio tomó nuestro lugar, y mediante su resurrección nos da certeza de que un día estaremos con Él eternamente y para siempre. Por tanto, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de un hecho que está garantizado. No hay razón alguna para desconfiar de su veracidad. Claro está que no sabemos el día ni la hora. Jesús lo dice allí en Mateo 24:36. Pero el día y la hora, y se refiere a su segunda venida, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, cuando se dan fechas sobre el cumplimiento de este evento, téngalo por seguro que es falso. Porque si ni al mismo Cristo en su condición humana lo sabía, menos lo sabrá alguno igual a nosotros. Seguidamente, en el verso 42 de este mismo capítulo 24 de Mateo, dice: velad,
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En otras palabras, nosotros no sabemos cuándo ha de venir el Señor nuevamente, y como no lo sabemos, entonces lo que nos corresponde es velar, vigilar, esperar con expectativa. El que vela debe estar atento para que no se le pase por alto lo que está esperando. El verso 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Quiere decir que frente a esta profecía, que aún cronológicamente no se ha cumplido, no sabemos de día ni de hora. Pero sí dijo Jesús que cuando ciertas señales comiencen a conjugarse, que así como cuando las nubes del cielo comienzan a juntarse una al lado de la otra hasta conformar una masa, es señal de que viene lluvia. De igual manera, cuando las señales comiencen a suceder, entonces dice que debemos comenzar a levantar nuestras cabezas. Es decir, a gozarnos, a alegrarnos, porque la venida del Señor ya está a las puertas. Ahora, ¿qué señales dio Jesús al respecto? Miren lo que dice Mateo 24, versos 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús, los discípulos le habían preguntado sobre las señales. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Se fijó en esta lectura? A muchos engañarán. Es decir, habrá una proliferación de falsas doctrinas, de falsos cristos. Y es curioso que hace 2 siglos más o menos surgieron 2 de los movimientos sectarios más grandes de toda la historia. Hubo un hombre en Estados Unidos que se llamó José Smith. Él dijo que se le apareció un ángel llamado Moroni, y este ángel le dijo: José, dile a tu esposa que desde mañana ella no es la única, sino que vas a tener otras 9 con ellas. Después le dijo que fuera a cierto lugar y que sacara 2 piedras y que tradujera lo que estaba escrito en ella, ya que estaban escritas en escritura cuneiforme, pero con unos lentes mágicos que se le entregaron, entonces podría traducir lo que allí estaba escrito. Bueno, Smith tradujo y surgió el denominado Libro del Mormón, más tarde el Libro de Doctrinas y Convenios, luego el libro La Perla de Gran Precio, todos colocados exactamente al mismo nivel de la palabra de Dios. Bueno, lo que nos puede parecer no solo increíble, sino hasta irrisorio en cierta medida, desgraciadamente ha engañado a millones de personas alrededor del mundo. Un supuesto iluminado, un hombre engañador, un mentiroso compulsivo, que creyóse el Mesías prometiendo salvación a la humanidad. No pasó mucho tiempo, surge otro hombre, Charles Russell, el originador del movimiento denominado los Testigos de Jehová. Ellos anunciaron que el año 1914 iba a venir el Mesías. Y frente a esa profecía, se fueron a un monte a esperar con túnicas blancas. Bueno, y allí estaban, no sé cuánto tiempo estuvieron esperando. Evidentemente no pasó nada. No vino el Mesías. No se acabó el mundo. No se acabaron los gobiernos. Es decir, a todas luces se trataba de un falso profeta, un engañador. Porque la Biblia dice claramente que si un profeta anuncia algo y no se cumple, entonces es un falso profeta. Así de simple.
A comienzos del siglo XX se levantaron otros movimientos, no solo religiosos en esencia, sino también con tintes políticos, como el de Adolfo Hitler. Quizá alguien diga, pero Hitler no fue un líder religioso. ¿Cómo que no? El nazismo ha sido una de las religiones más nocivas y engañadoras del mundo. Y es increíble que este hombre se haya parado ante más de 85 millones de alemanes, gente que supuestamente era gente culta, para decirles que el Tercer Reich o Imperio Alemán iba a durar 1000 años. Ahora, quizás no soy tan inteligente, pero si alguien viene a mí y me dice que va a durar 1000 años y que su gobierno va a durar 1000 años, inmediatamente digo, esta persona está loca. Por alguna parte se le aflojó un tornillo. Sin embargo, millones de personas le creyeron. Este hombre engañó al mundo y él dijo que él era el Salvador. Dijo que era el que venía a traer al mundo una nueva raza aria, por lo cual los judíos debían ser exterminados. Todos sabemos lo que pasó en los campos de concentración, el holocausto que se produjo allí. Pasaron 2 guerras mundiales y llegamos a otro movimiento denominado la cienciología, fundado por un tal Ron Hubbard. Desarrolló un programa de ideas que llamó Dianética, que consistía, según él, en traer salud para la mente. Antes de morir, Hubbard fue buscado en 5 países por fraude y evasión de impuestos. Lo encontraron muerto cerca de Inglaterra con 17 muchachas a su alrededor. Quiere decir que era un depravado, un inmoral totalmente. Sin embargo, miles de personas se adhirieron a su movimiento. Podríamos mencionar muchos ejemplos más. Jim Jones, un pastor metodista, que un día dijo que él era Dios. Llevó a casi 1000 personas a Guyana y les dijo que todos estaban contra de ellos y que los iban a matar, por lo cual todos ingirieron un veneno y murieron en ese lugar. Es decir, el engaño está, y el engaño se está levantando por todas partes, desde pequeños grupos que de una forma u otra subyuga la mente de personas a través de la coerción, de la intimidación tantas veces, hasta los grandes movimientos filosóficos encantadores que usan los grandes medios de comunicación para perturbar la mente de las personas, como lo es el progresismo o el humanismo. Entonces, el engaño ha construido un verdadero imperio en todos los frentes. No hay absolutamente ninguna medicina para el ser humano más que la sangre derramada de Jesús. Y eso es lo que debe quedarnos claro. Se pueden plantear muchos caminos. Se pueden plantear muchas ideas, muchas filosofías. Pero el único camino de salvación es Jesucristo. No hay más. La Biblia nos muestra que solamente hay un Salvador. No hay 2, no hay 3. Hay una sola persona a la que le debemos orar. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No 2, no 3, solo uno, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego, dice el Señor en referencia a las señales previas a su regreso, que habrán guerras y rumores de guerras, pero que no nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En 1914, por primera vez, de cerca de 6.000 años de historia humana, surge la Primera Guerra Mundial. Y en 1939, solo 21 años después de terminada la Primera Guerra, surge la Segunda Guerra Mundial. Y las guerras han seguido sumándose, hasta llegar hoy a lo que es la guerra en Ucrania, que antes del año ya cuenta con más de 40.000 muertos. Las cifras son catastróficas. Los muertos se cuentan por miles. ¿Qué decir de los abortos? Los muertos antes de nacer suman casi 70 millones.
desde que entró la legislación del aborto en el mundo. Niños muertos antes del nacimiento. Hay más muertes por abortos que los sumados entre las dos guerras mundiales. El siglo XX, a pesar de haber sido el siglo donde la tecnología alcanzó uno de los mayores avances, ha sido el siglo donde se ha derramado más sangre humana, el siglo de la inmoralidad. ¿Y qué decir del siglo XXI? Todavía no llevamos un cuarto y las cifras no son para nada alentadoras. Este siglo XXI no se ha quedado corto en cifras. El matrimonio homosexual y adopción de niños por parte de parejas homosexuales cada día gana más terreno. Quizás no nos damos cuenta, pero todo esto auspicia una debacle de grandes proporciones. Se nos quiso hacer creer que eso era progresismo y sin embargo hemos retrocedido más de 3 milenios a las culturas bárbaras donde prácticamente no había ninguna consideración por la vida de la otra persona. En nuestra sociedad se cumple la fábula de la rana. Si usted pone una ranita en agua caliente, inmediatamente va a tratar de salir de allí. Pero si la pone en agua fría y comienza a calentar el agua progresivamente, en lugar de saltar, su sangre va a comenzar a adaptarse a la temperatura del agua hasta que quede cocinada allí mismo. Y creo que como sociedad progresivamente nos vamos adaptando a la nueva moralidad. Lo que antes era inmoral ahora se le llama un nuevo estilo de vida. Es así como se ha llegado a decir que el homosexual es una persona que nace así y que merece tener otro estilo de vida. Y es así como el engaño se va posesionando. Hasta aquí no se ha logrado ningún estudio serio, ningún estudio ha logrado determinar que alguien nazca homosexual, por lo tanto es todo un engaño que se ha tejido en torno a esta patología. Si la persona naciera siendo homosexual, entonces la Biblia no diría que los homosexuales, que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6 lo dice. También Romanos capítulo 1. La Biblia condena más de 25 veces que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre o que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer porque no es natural, es antinatural. Si Dios nos creó, Dios sabe cómo funcionan las cosas. En Edén Dios creó a un hombre y a una mujer que fructificaran y se preservara la raza humana. 4 imperios cayeron por depravación. Los babilónicos, los medos, los persas, los romanos. 2 ciudades, los griegos, 2 ciudades como Sodoma y Gomorra fueron reducidas a ceniza por la depravación sexual en lo que habían caído. Quisieron creer que la homosexualidad era normal y trajeron juicios sobre sus naciones. Dios no permite la inmoralidad, pero pareciera ser que todo lo que vemos y escuchamos tiene que ver con estas cosas. Quieren hacernos creer que esto es tan normal que se ocupan los medios masivos de comunicación para promoverlo, para que la gente se termine acostumbrando a esto. Hoy se concibe, por ejemplo, la virginidad como un fenómeno. La gente conoce primero y después se casa. Total, todo el mundo lo hace. Nadie se va a escandalizar por eso. Vivamos primero y después veremos. Si nos llevamos bien, nos casamos. Bueno, estas son señales de los últimos tiempos. Lo único que puede sostener realmente a la sociedad, escúchelo bien, no es ni la economía, ni la política, ni la educación, ni el trabajo. El único soporte para una sociedad es la moral. La moral es la fuerza cohesiva que puede hacer permanecer una sociedad, que puede hacer que una nación sea fuerte. Recordemos que una nación está formada por familias, pero cuando la familia comienza a desintegrarse y el concepto de familia comienza a desaparecer, esa nación no tiene ningún futuro. Napoleón Bonaparte, cuando fue coronado por el rey de Francia, dijo esto en el palacio de los franceses, les dijo: denme de Francia grandes familias y yo haré de Francia la nación número 1 de Europa. Sin duda sabía de alguna forma que la fuerza de una nación es la familia. Por desgracia, la familia es una de las instituciones más amenazadas actualmente. La familia en nuestro país está fuertemente amenazada, justamente por los políticos que nosotros mismos elegimos para que ocupen esos cargos de eminencia. También dijo Jesús que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y habría pestes y terremotos en diferentes lugares. Mucho podríamos hablar acerca de las grandes pestes de los últimos tiempos, el SIDA
80 millones de personas han fallecido por enfermedades asociadas a la infección desde el comienzo de esa epidemia. No se ha podido encontrar al día de hoy una vacuna efectiva para contrarrestar el tema del coronavirus, que mantuvo en vilo al mundo y que no se ha podido dar por superada aún en el presente. A la fecha ha causado la muerte de casi 6,5 millones de personas en todo el mundo, el coronavirus. ¿Qué podríamos decir acerca de los terremotos y las hambres? Las estadísticas están. Desde la década del 70 el mundo ha experimentado la secuencia y frecuencia de terremotos que han existido casi desde el siglo pasado. De acuerdo al Instituto de Sismología en Estados Unidos, los terremotos se han quintuplicado desde el año 1976 a nuestros días. Solo el año pasado se registraron 1.603 movimientos en una escala de 5 a 5,9 en la escala de Mercalli y 13.707 movimientos de la escala de 4 a 4,9 Mercalli. Y nuestro país registra el terremoto más grande de la historia, de 9.1 el año 1960. Y desde aquí, donde yo estoy transmitiendo ahora mismo, sobrevivimos a un terremoto de 8.8 el año 2010. Es algo que produce gran consternación y pérdida de vidas humanas. En cuanto al hambre en el mundo, el número de personas que padece hambre en el mundo ha aumentado hasta alcanzar escúchelo, 828 millones de personas alrededor del mundo el año 2021, lo que supone un aumento en 46 millones desde el año 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad coronavirus, según el informe de las Naciones Unidas. Son millones, millones, millones de personas que viven con hambre. Y todo esto es una forma muy somera de llevar a la estadística algo que fue profetizado por Jesús, que ocurriría en víspera de su segunda venida. Así como está el panorama, y esto no es para deprimir a nadie, sino para ponernos en alerta. Dice Mateo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí en este pasaje una frase que llama profundamente mi atención. Dice, y no entendieron. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué será que tanta gente no quiere entender? Dudan de todo y hasta se burlan cuando uno les conversa estas cosas. Hemos visto los estragos de la pandemia del coronavirus tan fresco aún en nuestras memorias, pero la gente actúa como si nada hubiese pasado. Nadie se apercibe, nadie toma conciencia de nada. Es más, nos pusimos más violentos y más malvados que antes como sociedad. El Señor prácticamente nos gritó al oído alertándonos. Y sin embargo muchos siguen en su dulce sueño sin querer entender. Corren para todos lados sin tomar conciencia que en cualquier momento Cristo viene. Si no lo ha hecho aún, es porque aún su misericordia está para aquellos que no se han rendido a Él. Pero todo eso tendrá un límite. Irremisiblemente, Él viene pronto por su iglesia. Pero dice el pasaje, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Todo el mundo está de acuerdo de que alguna vez en el pasado el mundo estuvo sepultado en agua. Aún en los montes más altos se han encontrado yacimientos coralíferos, lo que indica que un día el mundo estuvo sepultado bajo el agua. Y dice que en aquella época, la época de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en nuestros días. La gente va a estar ocupada en muchas cosas, comidas, bebidas, casamientos, todo tipo de cosas. Ahora, ¿hay algo malo en eso? ¿Acaso es pecado comer, beber o casarse? No, de ninguna manera. Lo que Cristo está haciendo es prevenir. No sea que esas cosas ocupen tanto nuestra atención, se introduzcan tanto en nuestra mente y corazón, que perdamos de vista que el Señor viene pronto. Debemos seguir con nuestros planes, con nuestros trabajos, pero nunca olvidemos que Cristo Jesús debe ser la razón de nuestra existencia. Desgraciadamente ellos no entendieron. No entendieron que no podemos vivir sin Dios, que no podemos ser padres de familia sin Dios, que no podemos gobernar una nación o un pueblo sin Dios.
No podemos emprender un negocio si Cristo no es el centro de ese negocio, de esa empresa. Él debe ocupar siempre el lugar principal. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Dios ha sido desplazado y entonces todo comienza a desmoronarse. Una persona puede convertirse en un premio Nobel, en un destacado deportista, en un eminente político, pero si Cristo no es el centro de su vida, tarde o temprano todo se va a desmoronar. Mira, Jesús no debe ser alguien simplemente. No debe ser un aliado dentro de tus grandes proyectos. No tiene que ser un socio dentro de tu empresa, no. Jesús debe ser todo, debe ser el Señor de todo. Y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a ocurrir de acuerdo al propósito eterno y su benigno plan. Cristo viene pronto. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Mira, el Señor no te dice que te detengas de lo que estás haciendo. No te dice que te pongas túnica blanca y empieces a mirar al cielo. No. Hay que seguir organizando, hay que seguir formando, hay que seguir sembrando, pero siempre teniendo en cuenta que Él es nuestro amado Señor, que Él puede aparecer en cualquier momento, en las nubes, que Él puede venir a buscarnos en cualquier momento. Y mientras nos organizamos y mientras hacemos nuestros trámites y nuestras cosas, pensemos de que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque las señales están hablando y creo que eso es razón suficiente para apercibirnos.